Planetarios, hablemos de esa olla tamalera que se encuentra al centro de México y a la que algunos llaman CDMX, el defectuoso o simplemente hogar. Y en específico, hablemos de por qué cada año en temporada de lluvia se vuelve ese infierno húmedo con atracciones que ni siquiera los parques acuáticos más famosos sueñan con tener. Pero antes de hablar de por qué nuestra ciudad continúa en una relación de amor-odio con el agua, solo equiparable a la que le tienen los gatos, subámonos al tren del tiempo y regresemos al siglo XIV, cuando la cosa era muy diferente, en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. La Ciudad de México está ubicada en la convenientemente llamada Cuenca de México, la cual funciona, o solía funcionar, como todas las cuencas del mundo. Eso quiere decir que cuando llueve, el agua es parcialmente interceptada por la vegetación, otra parte escurre por la superficie del terreno formando arroyos y ríos, otra más se evapora y el resto se infiltra en el subsuelo. Las zonas de recarga, y no me refiero a las cajas del Oxxo, son áreas en las que hay mucha infiltración y normalmente se encuentran en las montañas. Una vez que el agua se infiltra ahí, pasa a formar parte del sistema de flujo de agua subterránea y se mueve misteriosamente sin que sepamos nada de lo que corre abajo hasta que vuelve a salir. ¡Ah, te creas! En realidad sabemos que el agua infiltrada se puede mover por los estratos del subsuelo a velocidades que van desde unos pocos decímetros hasta algunos cientos de metros al año, y que a medida que fluye, va disolviendo elementos de las rocas con las que interactúa, y su concentración de elementos químicos se va enriqueciendo. El agua puede volver a salir a la superficie en puntos intermedios de su camino en forma de manantiales, lagos y ríos, los cuales también se conocen como descargas locales. Y las descargas globales ocurren cuando llega a su destino final, el cual por lo general es el mar. Pero se preguntarán, ¿cómo el agua de los valles, como en el que está la Ciudad de México, podría llegar al mar? Ah, pues el truco es Planetarios. Porque las cuencas como la de México son cuencas endorreicas, o sea que solo tienen un sistema de drenaje interno en el que el agua no fluye hacia el mar, ni a otras cuencas. El agua en estos lagos contiene altas cantidades de sales debido a que la evaporación hace que la sal se precipite, además de que ya trae una buena dosis de sales que las descargas de agua subterránea fueron trayendo minerales en su recorrido por el subsuelo. Y si ninguna parte de esta descripción te sonó como que podría ocurrir en la Ciudad de México, tienes toda la razón. Pero eso se debe a varios acontecimientos que se han dado a lo largo de su historia. Por lo pronto, nos enfocaremos en la Cuenca de México en sus condiciones naturales. En estas condiciones, alrededor de 48 ríos descendían desde las montañas, de los cuales una gran parte del agua se infiltraba en el subsuelo gracias a la presencia de materiales volcánicos que favorecen el flujo del agua subterránea. Había descargas locales en algunos puntos de las montañas, particularmente en las partes más bajas, donde podían encontrarse cientos de manantiales, entre los cuales destacaban los de las zonas de Chapultepec, Xochimilco y Coyoacán. ¿Te lo puedes imaginar? Pero no importa dónde hiciera parada el agua, al final todos los caminos, subterráneos o no, la llevaban a la parte más baja de la cuenca, el valle, generando 4 grandes áreas con lagos. La primera delimitaba lo que hoy en día se conoce como el Valle de México y se conformaba por 5 lagos: Chalco, Xochimilco, Texcoco, San Cristóbal Xaltocán y Zumpango. Las 3 restantes eran las lagunas de Tochac, Apán y Tecocomulco. Al ser el lago Texcoco el que ocupaba la parte más baja del valle, recibía flujo del resto de los lagos en temporadas de lluvias fuertes. Y aunque no tengamos una máquina del tiempo para ver este espectacular paisaje de la Cuenca de México, hubo alguien que sí pudo verlo en vivo y en directo: los mexicas. Aunque espérame tantito. Incluso antes de que llegaran los mexicas, este lugar ya estaba habitado por algunas tribus, entre las cuales se encontraban los tepanecas, quienes dieron permiso a los mexicas de establecerse en una zona al oeste del valle, cerca de Chapultepec. Pero los mexicas siguieron el plan original, el clásico de Huitzilopochtli, de asentarse donde hubiera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Y en 1325 hallaron este sitio en un par de islas ubicadas en el gran lago de Texcoco para fundar en ellas la ciudad de México Tenochtitlan. Los mexicas unificaron las 2 islas y las expandieron mediante el uso de chinampas, capas compactadas de tierra que flotan sobre el agua. También construyeron calzadas que conectaban a la ciudad con la tierra firme a los alrededores. En un principio, la fuente de agua para esta comunidad eran pequeños manantiales que brotaban en las islas, como expresiones de la descarga global, ya que el agua del lago de Texcoco no era potable por toda la sal que se concentraba. Sin embargo, a medida que fue creciendo la población, tuvieron que recurrir a nuevas fuentes de abastecimiento que precisamente los pueblos ubicados en las orillas del lago tenían. En 1424, casi 100 años después de la fundación de la ciudad, hubo una guerra en la que los mexicas conquistaron aquellas tribus que en el pasado les ofrecieron alojo en el valle y los manantiales de Chapultepec, y así fue como Coyoacán y Xochimilco fueron añadidos al nuevo imperio. La ciudad fue protegida de las inundaciones por un gran dique, también llamado Albarradón,
edificado por Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, en 1449, desde el cerro de Atzacoalco hasta Iztapalapa. Tenía 16 kilómetros de largo y sirvió también para separar las aguas un poco más salobres de la región este del lago de Texcoco de las que se encontraban alrededor de Tenochtitlan, de las cuales fluía agua dulce desde los lagos del sur. A pesar de que los mexicas ya tenían dominio sobre los manantiales, el traer el agua a la ciudad seguía siendo un problema. Por ello, Chimalpopoca, el tercer emperador del imperio, ordenó que Nezahualcóyotl se encargase del diseño y construcción de un acueducto desde las montañas de Chapultepec que atravesaría el lago y llegaría a la ciudad para abastecerla con agua dulce. La obra fue construida con éxito en 1466, en tiempos de Tlatoani Moctezuma. La ciudad y la población seguían creciendo. Por ello, Ahuizotl, padre de Cuauhtémoc, decidió construir en 1498 otro gran acueducto para abastecer a la ciudad, en esta ocasión desde las costas de Coyoacán y Churubusco. Tzotzoma, señor de Coyoacán, advirtió que esto no era una buena idea, pues había temporadas en las que de los manantiales brotaban volúmenes de agua exagerados. Pero no fue escuchado y en cambio fue asesinado. ¡Wow! Ni yo reacciono así a las críticas. Pero poco tiempo después de terminada la obra en Coyoacán, se dieron cuenta de que Tzotzoma tenía razón, pues los titánicos volúmenes de agua provocaron una de las mayores inundaciones en Tenochtitlan. Los mexicas consideraron este hecho como un mal augurio y destruyeron el acueducto. A pesar de las dificultades a las que los mexicas se enfrentaron al vivir en la ciudad rodeada por el Gran Lago, finalmente lograron desarrollar la infraestructura y el conocimiento acerca del agua. Tenían tecnologías avanzadas para obtener alimento, recolectar agua de lluvia, controlar las inundaciones y reciclar sus desechos. Pero no solo eso, sino que el agua pasó a formar parte esencial de su cultura y de su manera de entender al mundo. Se dice que los mexicas se bañaban diario y que el incumplimiento de este estándar era causa de divorcio. Asimismo, la ropa, los pisos y las calles eran lavadas constantemente. Lo triste es que este sueño de cualquier adicto a la limpieza, y la verdad de la mayoría de las personas, no duró mucho, porque pronto llegarían, ya saben quiénes, y cambiarían la historia. Pero de eso hablaremos en la segunda parte de este video, parte de la serie escrita por nuestro colaborador, Raúl Silva, titulada La turbulenta historia del agua en la Cuenca de México, época prehispánica, la cual podrás encontrar en la descripción. Gracias por acompañarnos en este video. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, tu Capitán Planeta, y esto fue Planeteando. ¿Qué opinas de la historia del agua en la Ciudad de México, planetario? Déjalo en los comentarios, suscríbete, dale like y todo el rollo. Nos vemos en la que sigue.